¿Alguien de los que está aquí trae culpa? ¿Sí? Algunos no, algunos sí, la mayoría sí o no. Y creo que todos estamos pensando ahorita, bueno, ¿por qué culpa? Pues algo que hayamos hecho, algo que hayamos dicho, algo que no teníamos que haber hecho, entonces nos viene ese sentimiento de culpa. Tenemos. Y creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por esa situación. Dice una de las definiciones de ¿qué es la culpa? Es un estado afectivo en el que la persona siente conflicto por haber hecho algo que cree no haberlo hecho, ¿sí? Y está asociado con la ansiedad, lo que es el ser culpable. En el pasado o en el presente, hay unos que están pensando en el pasado y se traen esa carga de culpa, traen esa carga. Algunos dicen, ¿cómo fue posible que hice esto en el pasado? ¿Cómo fue posible que hice eso con mi esposa? ¿Cómo fue posible que hice eso con mi esposo? Y muchas cosas del pasado las traemos al presente y nos sentimos culpables. Pero también hay cosas en el presente que hicimos, veníamos en el carro y se cruzó un hereje, se cruzó alguien y se nos olvidó que éramos cristianos. Y se nos olvidó que tiene el carro y luego tienen ahí una calcamonía, ¿no? Y luego dicen, el carro es cristiano. Yo creo que es más cristiano el carro que algunos, porque luego traen el símbolo del pececito, un Dios te ama, un Dios, o Dios te bendiga. Pero cuando se pasa ahí ese filisteo, le recordamos muchas cosas y se nos olvida y decimos, voy para el templo, y al venir en el camino traemos carga, traemos ese peso de culpa. ¿Por qué abrí mi boca si voy a alabar al Santo de Israel? ¿Por qué hice esto? Entonces traemos culpa y muchos de nosotros así lo hacemos. Pero también entre la nueva generación hay un problema que está también llegando, no nada más a las nuevas generaciones, sino también a los ya viejos. No era la palabra correcta, pero ya la dije. Pero ya de que está afectando también a las otras generaciones ya maduros, y esta nueva generación culpa a todos culpa esa generación. Si no tienes trabajo, es culpa de tu papá. Y esa nueva generación culpa a todos. Y no se diga de Dios, también se culpa a Dios. Y esto, hay frases que luego dice, yo no tengo culpa alguna, no fue mi culpa, fueron ustedes son yo. Y luego salen los hijos, yo no te pedí nacer, ahora sí. Y no salen con esa gracia, no, yo no te pedí nacer, ¿para qué me trajiste? Y salen con esas excusas. Algunos todavía van un poquito más allá y dicen, todos los demás tienen la culpa. Vamos, aquí en otra iglesia presbiteriana, ¿qué dicen? ¿Va a la iglesia mal? ¿Y la culpa? Ya lo he dicho, quizá entre Basile y Basile le echamos la culpa al pastor. Si no se ve bien el pinito, ¿a quién le vamos a echar la culpa? No, el pastor no pudo hacer. Pero le echamos la culpa a los que vinieron. Ay, si hubieras, no quiero escuchar a alguien que me diga, pastor, si hubieras venido, ¿sí? Pero empezamos a echar la culpa a medio mundo y no queremos ser responsables nosotros con nuestras malas decisiones que tenemos. No hay que estar viviendo todo el tiempo también, amada iglesia, con culpa. Hay muchos que viven, su vida nada más se están culpando. Ay, es que es mi culpa. Es que no es vivir con culpa toda la vida, no. Pero también no es vivir echándole la culpa a todos, no. Tienes que hacerte responsable, tienes que reconocer cuáles son tus culpas.
Una de las cosas que el pasaje que leímos del Salmo 32 es bien claro, la palabra del Señor. El pecado es una realidad. Es una realidad. Pero hoy en día hemos estado cubriendo el pecado de una manera que hasta nosotros nos sorprendemos, de veras. Nos sorprendemos de que estamos haciendo un pecado, pero todo va viento en popa. Estamos cometiendo pecado, sabemos que es pecado lo que estamos realizando, pero tenemos palabra del Señor para justificar nuestro cochino pecado. Lo tenemos. Lo tenemos. Ya lo he dicho. Dime cualquier pecado que estás cometiendo, bueno, no me lo digas, pero piénsalo y vas a tener una palabra de la Escritura donde te vas a justificar y diciendo, por eso yo lo hago. Por eso. Así en cambio vienen las consecuencias, pero la primera cosa que debemos entender, que yo creo que ya todos lo sabemos, es que el pecado es una realidad. Es el pecado una realidad de nuestra propia vida. Así que ese pecado es realidad, pero ese pecado, todo lo que hacemos mal, va contra Dios. ¿Qué dijo David? Cuando no lo cacharon en el momento del adulterio, sino que el Señor se lo revela al profeta y dice, ve, habla con mi siervo, aquel que es conforme a mi corazón, ve a hablar con él. Y dile de esa manera, no le digas directamente, hey, adúltero y pecador. No le diga porque se me va a morir en un susto de estos. No, vamos a manejársela de una manera diferente. Y se la presenta. Y cuando David escucha ese mensaje que dice, que muera, tú eres el pecador, tú eres. Entonces ahí el Espíritu del Señor lo redarguye, reconoce su maldad, su pecado, y escribe el hermoso salmo que muchos de nosotros lo hacemos nuestro casi todos los días. Cree en mí, el versículo 10 del 51. Y renueva un espíritu. Pero luego dice, contra ti, Señor, me revolqué con esa mujer, mandé matar a su esposo, incluí a otros para que me apoyaran a hacer mi maldad. Lo hice, pero fue contra ti. Él reconoció su maldad, su pecado, que es contra Dios. Nosotros, el pecado es una realidad. 2, es contra Dios el pecado que cometemos. Es contra el Señor, que trae consecuencias, ya lo hemos platicado. Hay consecuencias. Tenemos consecuencias físicas, morales, espirituales, pleitos, separaciones, tantos problemas que hay, ¿sí? Y una de las cosas más perversas, por no minimizar las demás, es el adulterio, que esas trae consecuencias. Dentro de una relación de estas, salen los niños llamados, niños que son de otro papá o de otra mamá. Hay consecuencias y luego no queremos asumir nuestra responsabilidad. Pero hay una cosa, ciertamente tenemos culpa, pero hay una palabrita muy importante, que es esa vela amarilla. ¿Sí pusimos atención? ¿Qué significa? ¿La qué? La fe. Es la fe. Es la fe. No podemos retroceder el pasado. No, ya está, las consecuencias ya están. El resultado de nuestro cochino pecado ya está. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos adelante. Vamos a avanzar. Ese salmo es muy hermoso como todos los demás. Pero nos abre y nos dice de qué manera debemos nosotros de vivir. El 32, capítulo 32, 1 y 2. Vamos a volver a leer ese pasaje y vamos a poner mucha atención. ¿Qué concepto tenía David acerca del pecado? Escuchen bien. Dice la palabra del Señor todos juntos.
David lo tenemos en un concepto muy alto. El linaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿de dónde viene? De David. Y qué hermoso, quizá voy a poner esa palabra, qué orgullo, ¿no? Decir David, de mis entrañas va a venir el Mesías, el Salvador, va a venir. Pero David fue un hombre como nosotros, un hombre que al Señor le falló, un hombre que cometió pecado. Ese era David. Mas en cambio David reconocía quién era Dios. Y reconocía que solamente Dios podía perdonar su transgresión. Y sabía que si él cometía pecado era contra Dios, por eso él podía y debía ir a Dios para pedirle perdón. Y durante toda su vida vamos a ver a David que estaba cometiendo errores, cometía errores. Pero dentro de todo ese mundo de errores de David, él siempre decía, pero eres tú por encima de todo, eres tú el Dios verdadero, el Dios que me perdona, el Dios que me ama, eres tú. ¿Pero qué es el pecado? Como presbiterianos que tenemos el catecismo mayor de Westminster, a la pregunta ¿qué es el pecado? Yo estoy seguro que te lo sabes, la respuesta. Te voy a ayudar. Dice, la pregunta es, ¿qué es el pecado? Y respondemos todos, el pecado es la falta. Y no quieren venir a los estudios. ¿Sí? No quieren leer ni los libros que les mencionan. El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. ¿Sí? Ese es el pecado. Y si lo analizamos bien, dice el pecado es la falta de ¿qué? De conformidad. No estoy de acuerdo con la palabra del Señor que me dice tal cosa, no estoy de acuerdo. Y por lo tanto lo voy a cometer, voy a hacer lo que me dice que no lo haga, lo voy a hacer. No estoy de acuerdo, no soy conforme. Pero también dice la segunda parte, o la transgresión. Me dice, no matarás. Voy a transgredir ese mandamiento del Señor. ¿Y qué voy a hacer? Voy a matar. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo y yo puedo transgredir cualquiera de esos mandamientos. Como ciudadanos tenemos leyes por todos lados. ¿Te pasas un rojo? Que esa digas, ya tengo el billete aquí para darlo. Pero es una transgresión. Y con el Señor, dice el Señor, cuando usamos el nombre en vano, no dará por inocente. Es transgredir la palabra del Señor. Ese es pecado, rebelarse contra Dios. Esa es una maldad que hay en el corazón de muchos, aún como cristianos. Somos responsables de nuestros propios pecados, nadie más. Ay, es que me hizo ojitos y caí. No, es cierto. Tú eres culpable. Es que estaba en una, ¿cómo se llaman las que vienen? Las posadas. Estaba en una posada, era mi patrón, mi jefe me invitó y me puso ahí al lado y dice, tómate esta conmigo y hasta el último. ¿Y qué pues, tengo que hacerle caso? ¿Qué tengo que quedar bien con ese ingrato? Pero Dios, ¿quedas bien con Dios? ¿Y qué te importa más? Quedar bien con el patrón, quedar bien con tus amistades. Quedar bien ahí para hacer lo que el mundo demanda. Es esto lo que hacemos. Tenemos nuestro corazón, bueno, más que nuestro corazón, nuestra boca, y Dios te amo, Dios eres todo para nosotros, Dios eres todo para mí, Dios, pero nuestras actitudes se muestran completamente lo contrario. Mas en cambio, con ese pasaje el Señor nos está dando la oportunidad de que nosotros primero reconozcamos nuestra culpa, nuestro pecado, nuestro error, pero que no vivamos siempre con esa culpa, con esa carga. Dios no quiere eso. Somos pecadores, sí, que el que sea libre de pecado, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Arroja la piedra. Nadie de los que estamos aquí nos atreveríamos a arrojar, ni siquiera tomar una piedra.
porque reconocemos que somos pecadores. Pero con todo esto, es necesario que entendamos que somos nosotros responsables, somos rebeldes. No son nuestros padres, no es la herencia que nos dejaron. No, somos nosotros. No es culpable tu maestro, no es culpable los que tienes ahí como tus líderes. No tienes, ellos no son los culpables. Somos nosotros los culpables de tomar esas decisiones. Y dice aquí el pasaje que leímos en el 1 y el 2. Dice, y el Señor, sus pecados es equivocarse. Pecado también podemos poner, es equivocarse. El pecado también es no acertar en el blanco. El Señor nos dice, camina por aquí, tienes que llegar a tal lugar, pero pecado es cuando nos distraemos y erramos el blanco. Fallarle a lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Y lo que el Señor nos pide, Dios necesitará nuestra obediencia para ser Dios. No. ¿Quién va a salir beneficiado, bendecido si obedece a Dios? Uno es el que sale bendecido, sale fortalecido. Y el Señor es lo que quiere, que no fallemos en el blanco. Pecado es fallar o equivocarse y vivir a nuestra manera y no a la manera de nuestro Dios. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Hay luchas por todos lados. Aún durmiendo, el enemigo no descansa. El enemigo no está durmiendo. Los cristianos sí dormimos, y dormimos más de 8 horas algunos. Y nos gusta, pero el enemigo no descansa. Para poder salir adelante de todos los ataques del enemigo, amada iglesia, es tener una buena relación. Escúchame bien. Es tener una buena relación primeramente con Dios. Tu relación con Dios. Yo espero que no seas de los hermanos que tienen una Biblia maravillosa, hermosa, de colores y el canto dorado y cuando la quieres abrir, tienes que abrirlo con tanto cuidado porque las hojas siguen pegadas. Están pegadas, no la abres más que el domingo y la abres con mucho cuidado, pero ahora tenemos estos aparatos aquí, ya no traemos la Biblia, pero la Biblia que tienes en la casa, si le pasas el dedo por el canto, ¿cómo está? ¿Llena de polvo? ¿Y por qué? Porque no la usamos. La relación con Dios es a través de la palabra del Señor. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? No escuches eso. Es que el Señor me dijo. No, eso ya no. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Es a través de la Biblia, la palabra del Señor, leerla. ¿Quieres decirle algo al Señor? Hazlo a través de la oración. A través del clamor, a través de lo que tienes en tu ser, decirle, Señor, tengo esa necesidad, o soy agradecido por eso, o traigo este pecado, y es ponérselos en las manos del Señor. ¿Quieres escucharlo? Métete a través de la palabra. Ahí vas a escuchar la voz del Señor. Pero aparte, para poder vivir y no errar en el blanco, amada iglesia, es tener una buena relación primeramente con Dios, pero también tener una buena relación con tu prójimo. Con tu prójimo. ¿Se acuerdan aquel hombre que se acercó y le dijo al Señor, Señor, ¿cuál es el? ¿Cuántos les dijo? 1 o 2. ¿Cuál es el primer mandamiento? Este hombre le dice, el primero, dame uno. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y el Señor nos responde, 1. Dice, no son, van a ser 2 los que te voy a decir. Ama a Dios con todo tu corazón, con todo, ámalo a Dios. Y luego dice, y a tu prójimo. Ah, cómo duele esto. ¿Cómo duele? Algunos santos que hasta su corazón ha sido tan endurecido que dicen, bueno, no me han dicho así, pero casi escucho decir, aunque esté muriéndome, no le voy a perdonar. El coraje, el rencor,
Eso es pecado. Y dice el Señor, estás errando en el blanco. Estás haciendo mi voluntad. Y más triste, como dice aquí, ciertamente primero es mi relación con Dios, tener una buena relación, también con mi prójimo, con el que está más cerca de mí. Y el que está más cerca de ti, tu esposa o tu esposo, ¿cómo te llevas? ¿Cómo dicen por ahí? ¿Un clavo? ¿Saca? Ya mero. Atente a las consecuencias, porque estás en contra de lo que el Señor está diciendo. Pero entonces, somos responsables nosotros. Mateo 5:21. Dice la palabra del Señor todos juntos. No respondan, pero ¿alguien es un asesino aquí? ¿Alguien ha matado a alguien? Digo, no respondan. Quizá la mayoría, y quiero pensar en que todos los que estamos aquí, no hemos matado a nadie más que una mosca, un par de lagartijas y algunas cucarachas. Pero a un ser humano, a un prójimo, no, jamás. Pero fíjate hasta dónde va el Señor. ¿Sí? ¿Hasta dónde va el Señor? Tú dices, yo no he matado. No, pero te estás enojando con tu hermano. Dios pone el matar y lo pone en la misma línea. ¿El qué? El enojarte. El enojarte. Pero hay un pasaje en la Escritura que dice el Señor a través del apóstol, ¿sí? Airaos, pero no peques. Mas en cambio nosotros nos airamos y seguimos airados y seguimos enojados y pecamos y seguimos pecando. ¿En qué te conviertes? Según ese pasaje, en un asesino. En un asesino. Ok. A lo mejor tú dices, mis ojos le pertenecen a mi mujer, este cuerpo también. No soy ningún adúltero. ¿Qué dice el Mateo 5:27? Mateo 5:27. Dice la palabra del Señor. Todos, por favor, dice. Y sabemos la otra parte. Pero, escucha bien cómo dice, pero yo os digo, y ese yo, puedes llevarlo hasta el Éxodo, puedes llevarlo hasta la palabra del Señor, cuando dice Moisés, ¿y a quién le voy a decir que voy de parte de quién? Tú le vas a decir, yo soy, me envió. Y el Señor se pone. ¿Quién escribió no matarás, no cometerás adulterio? ¿Quién lo escribió? Moisés. ¿Sí? Y la ley mosaica, ¿sí? Claro, viene de Dios. Pero aquí cuando el Señor dice, oíste a Moisés, que es tu caudillo, que lo tienes por alto, oíste que dijo, pero yo digo una cosa más arriba todavía. ¿Y cuál es esa? Tú dices que no eres un adúltero, pero has visto a mujeres, y mujeres has visto a hombres que te has deleitado. Por lo tanto, tú eres un adúltero. Algunos quizás se desgarren la ropa, pero lo que el Señor quiere es que te desgarres tu corazón, que reconozcas. Estamos hablando del pecado. El pecado tiene muchas facetas, muchas caras, muchas formas de presentarse. Y señalamos, juzgamos y condenamos.
Cuando el Señor lo que quiere es que nosotros nos veamos y que este salmo lo tomemos realmente para nosotros. El pecado es algo real en cada uno de nosotros. Nadie puede decir, yo no tengo pecado. No, nadie podemos decir, yo no tengo ninguna tentación. No es cierto, todos tenemos tentaciones. Pero la tentación no es pecado. El Señor Jesucristo fue tentado, pero Él no cayó en la tentación. A nosotros se nos presenta la tentación y caemos en pecado. Ese es pecado porque caímos en la tentación. No podemos decir, yo no tengo culpa de nada, no. Romanos 3:12, ¿qué nos dice la palabra del Señor referente a esto? Romanos 3:12 ya es un pasaje muy conocido, pero por si se te olvidó, dice la palabra del Señor todos juntos. Se supone que tengo el 50 y el 50 de sonido que escucho. Esa parte no les escuché, van a leerla al rato ustedes solos. ¿Sí? Ese pasaje nos dice que todos hemos pecado, todos somos pecadores, pero no por eso vamos a darle vuelo a la hilacha. No por eso decir, bueno, soy pecador, pero tengo la gracia de mi Dios que me perdona, sí, pero hay consecuencias. Hay consecuencias en todo esto. Todos los pecados, escúchame, todos los pecados que cometemos es un intento de llenar un vacío en nuestro corazón. Piénsalo, piensa en tu pecado. Aquí no es venir a confesar tus pecados con el pastor, yo con mis pecados tengo. Cada quien piensa en sus pecados y van a ver que el pecado que estoy cometiendo es algo, un vacío que hay en mi interior, en mi corazón, es un vacío y que quiero llenarlo a través de ese pecado. Es lo que tenemos. Queremos llenar ese hueco a través del pecado, pero ese hueco solamente se llena a través de Jesucristo, a través de nuestro Dios, solamente. El pecado y la culpa, amada iglesia, es mala para la salud. Regresemos al Salmo 32 y leamos el versículo 3. Juntos dice la palabra de nuestro Dios. A ver, como si todos pudiéramos leer, ¿sí? Dice la palabra del Señor, mientras callé. El pecado afecta nuestra salud, lo afecta. Llámale ponle el nombre que quieras al pecado y te vas a dar cuenta que está afectando parte de tu vida, de tu salud, lo está afectando ahí. Queremos llenar ese vacío a través de ese pecado, pero ¿qué dice el versículo 4 también de ese capítulo? Versículo 4, dice la Escritura. El pecado afecta también las fuerzas, afecta, amada iglesia, y nos lleva a una debilidad. Nos lleva. Hay consecuencias de nuestro pecado. El tener temor a Dios, pero realmente temor a Dios, el reconocerlo como Él es santo, y nos lleva a tener esa vida de temor a Dios, es lo que nos va a ayudar a apartarnos de ese pecado. Yo quisiera decir, acércate a Dios y ve, búscalo y no vas a pecar nunca. No puedo decirlo esto porque la palabra del Señor no me menciona esto. Porque pecamos con nuestra mente, pecamos con nuestros ojos, pecamos con nuestras palabras, pecamos el no hacer lo que el Señor nos manda. Eso es pecado también. Pero mientras me acerco al Señor, entonces eso me va a hacer que vaya en santidad día con día. Creo que lo decía en una clase de escuela, ¿no? En la formación. Santidad. Santos, ¿cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos santos pueden levantar la mano? Los demás voy a predicar evangelismo. Todo el que tiene a Cristo en su corazón es santo.
Es santo. El problema es que cuando nos hablan de un santo, nos imaginamos al de plata, nos imaginamos aquí, a uno que está ahí, no sé cómo lo pone, no es cierto. Santo es el que tiene a Cristo en su corazón, porque somos apartados del mundo, separados del mundo, apartados para Dios. Somos santos, pero santidad es un proceso. Y yo les decía, ejemplo, les decía, vamos a suponer que durante el día, ¿cuántos pecados creen ustedes que cometes? Bueno, le voy a poner un número, 100 pecados. ¿Es mucho? 50, vamos, 50 pecados cometes al día, nada más. Santidad es que la próxima semana, el próximo día, mañana, cometas. Se les pongo fácil. De 50 para mañana te vas a esforzar para que nada más sean 45. ¿Sí? ¿Y santidad qué va a hacer? Pero tengo la lista de 50 pecados. A ver, ese me gusta mucho, ese también, ese el otro. Estos los voy a quitar. No. Es esforzarnos por vivir agradándole a Dios. Agradarle a Dios. Es lo que nos estamos llamados nosotros. Tener la seguridad que en Dios es nuestro refugio, que solamente Dios puede perdonar nuestras iniquidades. Versículo 7 de este capítulo 32, todos juntos y fuerte dice la palabra de nuestro Dios. Ahí, según ese pasaje, hermanos, Dios es nuestro refugio. No te escondas en otro lado. No vayas con otra persona para confesar. Hay veces es bueno ir con un amigo, pero un amigo maduro espiritualmente para confesar tus faltas, tu pecado. Es bueno. Ten mucho cuidado que no le papalotee la lengua, porque si no vas a tardar más en decirle que ya que lo sepa todos. Tener mucho cuidado. Pero eso es Dios. Es ir a Dios. Él es nuestro refugio. Él es nuestra torre fuerte, Él es, y debemos de acudir a Él. ¿Para qué? Para confesar nuestras transgresiones, para decirle en qué hemos fallado, decirle al Señor todo, abrir nuestro corazón. Él lo conoce, pero Él quiere que le digamos, quiere que se lo confesemos. ¿Cuál es el remedio para el pecado? Estar en contra de Dios. ¿Cuál es el remedio, la medicina para que el pecado, hermanos, lo empecemos a dejar a un lado? Insisto, no es que ya vivamos una vida sin pecado, no. La Biblia no nos dice eso. Sí nos dice varias cosas hermosas que ahorita voy a tocar, pero es necesario que reconozcamos nuestros errores. Versículo 5 del capítulo 32. Ayúdenme a leer este pasaje todos juntos. Dice la palabra de nuestro Dios. Una palabra clave que sale aquí, que surge a simple vista, podemos ver una palabrita clave que nos va a ayudar mucho. ¿Cuál es? Confesar. Confesar. ¿El pecado de quién? ¿Cómo hay algunos que les gusta confesarse chismosos, les gusta confesar el pecado del prójimo? No, aquí dice, mi pecado, mis errores, mi falta, todo a ti te lo he confesado, Dios, a ti. Es confesar nuestras transgresiones. Significa, amada iglesia, darle tus pecados a Dios. ¿Lo confiesas? Señor, esos son mis pecados, son mis debilidades, aquí está, aquí te lo pongo, te estoy confesando delante de ti, a ti solamente. Pero hay algo que debemos entender también. Hay muchos que luego confiesan sus pecados por miedo. Si no confiesas tus pecados, si mueres, te vas a ir al infierno. ¿Será cierto? Aquellos hombres, si yo conocía a uno
entregado, un hombre de Dios en el seminario, ya casado, después que salimos, tuvo un accidente en carro. Él andaba mal y chocó y murió. Pero su vida fue una vida de testimonio, un hijo de Dios. Él no alcanzó a confesar sus pecados. ¿Y murió con pecado? Sí, murió con pecado. ¿Se fue al infierno? ¿Lo que nos ha enseñado la palabra? No. La salvación es a través de Jesucristo. Pero están algunos ya pensando. Esto no significa que sigas pecando y pecando. Total, a la mexicana y buenos cristianos evangélicos presbiterianos, total, la salvación no se pierde, voy a andar en mi pecado. No, no es un permiso para andar en pecado. David lo reconoció y dijo, yo reconozco, tú eres santo, 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 y voy a venir a ti a confesar mis pecados. Mis pecados a ti te los voy a confesar. Es lo que hace David, confesarnos su pecado. Porque él dice ahí, te confesé mi pecado. Y como lo dijimos de David también en el Salmo 51, porque mi pecado es contra ti. Todo lo que hacemos mal, todos los pecados, es contra nuestro Dios. Todo. Aquí ese pasaje nos habla sobre el mulo, el caballo. Y uno dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver, no? Hay algunos que están adiestrados. Y me gusta mucho a mí el campo, me gusta, en mi tiempo yo montaba caballo. Y hay algunos caballos que luego son tus compañeros y van al lado tuyo. Según como tú los estés adiestrando y luego va uno y así empujando a uno, no va, camínale más rápido, ¿no? Como diciendo, ¿no? Y ahí va. Y muchas cosas que hace. Pero la mayoría de los caballos, de los mulos, para que vengan a nosotros, ¿qué necesita según ese pasaje? Que se le ponga un freno ahí, ¿sí? Que se le ponga. Dice para que venga. Cuando confesamos nuestros pecados, no lo hagamos por miedo. No lo hagamos por miedo. No lo hagamos tampoco para tener un premio. No. Dice aquí esta ilustración, tenemos que ponerle ese freno y traerlos a nosotros. Dice el Señor, la Biblia, no seas como ellos, no seas como ellos, que no haya una necesidad de un problema tan grande que te estén poniendo el freno para que te acerques a Dios. Dice, no seas como ellos, reconoce tu pecado, reconoce tu maldad, reconoce en que has fallado. Y acércate al Señor con todo ese corazón humilde, contrito, humillado delante del Señor. Confiesa tu maldad. No vengas por miedo, no lo confieses por eso, dice el Señor. No lo hagas. Confesar nuestro pecado a Dios debemos hacerlo siempre, todos los días, todos los días. Les decía, no es a la fuerza, ni por interés o por conveniencia. Cada pecado entristece a nuestro Dios, cada pecado que hacemos. Versículo 5 de ese capítulo 32. Dice la Escritura todos juntos. Dice, mi pecado te declaré, no te encubrí nada, tú conoces mi corazón. Fácil para mí como cristiano, puedo decir, Señor, ya conoces en qué te fallé, perdona mis pecados. No, Dios quiere que le confesemos nuestras transgresiones, nuestra falta. Dios quiere que lo hagamos con santo y seña. Dicen por ahí, al pan, pan. Hay que ponerle nombre a ese pecado. Confesarlo, decirle a nuestro Dios cuál es nuestra falta, nuestro error, nuestro pecado. Esto es, hermanos, el confesar el pecado a nuestro Dios. Ser honestos, ser responsables acerca de nuestros pecados. Quizá muchos de nosotros digamos, pero ¿cómo es posible que esto pase? Un pasaje ya muy conocido por nosotros, 1 de Juan
1:9. ¿Cómo dice, si se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, aquí está. Bueno, no está aquí. Primera de Juan, 1:9. Ya, decimos todos, sí, confesamos. Ese pasaje nos dice, todos cometemos, pero necesitamos reconocer primero que está Dios, el Dios que quiere perdonar nuestras faltas, nuestras transgresiones, y es llegar con fe, como menciona, lo que simboliza esa vela, con fe, llegar a Dios. El saber que Él nos va a perdonar, no porque que tengamos algún mérito, no. Los méritos los hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es regresar y entrar a Él, decir, confesar nuestros pecados, nuestras maldades y saber que Él nos va a perdonar, insisto, no porque nos esté viendo a nosotros, Él está viendo al Señor Jesucristo que se pone entre Él y nosotros. Él se pone en medio y lo que Él ve es la santidad de nuestro Dios y Él está escuchando la voz de Él, voy a ponerlo de esa manera, Él está escuchando la voz de su Hijo precioso y Él nos dice, te perdono. No porque nosotros tengamos algún mérito, pero es necesario confesar. La seguridad del perdón del pecado, hermanos, es saber que Dios es grande, amoroso, pero Él está esperando que nos acerquemos a Él. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es acercarnos, confesar nuestras faltas, confesárselo a Dios. Aunque ya lo hicimos, pero yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y en ese momento, si hay alguna maldad, algún pecado, dile al Señor, Señor, perdóname. Perdona mi maldad. Perdóname, Dios, porque es contra ti. Contra ti que solo he pecado. Padre eterno, gracias, porque ciertamente tenemos una vida llena de culpa. No queremos vivir ya con esto. Sí reconocemos nuestros errores, nuestros pecados, pero no queremos vivir todos los días con culpa, sabiendo que tú eres el que nos ayudas, te llevas nuestras culpas, pero tampoco queremos vivir pensando en que no tenemos ninguna culpa, que no tenemos pecado. No, te ruego en el nombre de Jesús que a todos los que estamos aquí, Espíritu Santo, nos redarguyas para que reconozcamos cada uno nuestros propios pecados, confesártelos a ti. Vivir sin culpa, pero también fortalece nuestra fe, creyendo en que tú eres fiel y justo para perdonar nuestras iniquidades. En el nombre de Jesús, amén.